patina la mente cuando me abraza. Es que yo estoy loco. Yo estoy loco. Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y estamos nuevamente en otro episodio de Mala Influencia. Hoy vamos a hablar de un tema diferente que justo nos habían escrito dentro de las redes sociales, en Instagram. Y hemos hablado de esto quizás muy poco en las temporadas anteriores, pero ahora vamos a hablar más acerca de la música. Y para eso tengo un par de amigos que me están acompañando, que de profesión son músicos como tal, y vamos a conversar con ellos de algunos tabús y de un poco de lo que están haciendo dentro del ámbito cristiano como músicos. Así que voy a presentarles a Karen y a George, esposos ahora, en medio de la cuarentena. Son de los valientes que se han casado en medio de la cuarentena y los que han ahorrado un montón de plata también. Así que bienvenido Karen, bienvenido George. La verdad es que estamos muy contentos de poder estar aquí y desde ya te agradecemos por la invitación. Creo que el tema que vamos a tratar hoy es bastante interesante y creo que George tiene más que decir al respecto. Sí, sin duda cosas que, como tú mencionaste, ¿no? Tabús o lo que normalmente uno cree a veces también de modo erróneo, ¿no? Los conceptos sobre si uno debe o no debe estar en cierto lugar, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle con eso un poquito. Ahora, hablemos un poco de ustedes como para iniciar, la gente de repente por ahí que no los conoce. Con que Karen empezó, seguimos con Karen. Karen, Ya. ¿qué edad tienes y cuál ha sido uno de tus de repente máximos anhelos de toda la vida? ¿Qué es lo que siempre has querido ser como Karen Campos, por ejemplo? Bueno, tengo 24 años y creo que en lo que siempre he apuntado todo el tiempo es que, bueno, más que estudiar música y ser músico, obviamente es poder exaltar el nombre de Dios a través de eso y poder a través de la música ser de influencia para otras personas. Eso siempre ha sido mi foco, siempre ha sido parte de eso, ¿no? Dar la gloria completamente a Dios a través de lo que me encanta hacer, que es música. O sea, ¿siempre has querido estar involucrada en el tema de la música? Sí, siempre, toda la vida. ¿Estudiaste algo relacionado al tema o empíricamente has ido aprendiendo? No, desde los 15 años en realidad empecé a estudiar música en el Conservatorio Regional de Música de aquí de Trujillo. Desde los 15 años empecé a prepararme, pero en realidad desde muy pequeña mi mamá me empezó a inculcar ya en la música. Desde... ¿Ha sido lo que te ha llamado la atención? Sí, la verdad sí. Hubo un tiempo en el que no pensaba dedicarme a la música, pero creo que Dios reacomodó todas las cosas para que se diera sí o sí. Qué bacán. George, y vamos con George ahora. ¿Edad real? Ah, por ok, favor. ok. Sí, sí. 28. Y lo mismo, ¿no? Yo sé que estás involucrado en la música, siempre ha sido lo que has querido hacer. ¿O en algún momento de repente quisiste, no sé, estudiar alguna otra cosa, dedicarte a algo más? Sí, en realidad, bueno, no crecí no crecí en un ambiente musical, ¿no? En mi familia no hay músicos, entonces nunca estuve tan involucrado, en realidad como hasta los 15 más o menos, que estaba en quinto de secundaria y un amigo era músico y una vez me invitó a un ensayo, y eso me encantó, ¿no? Yo aún no iba a la iglesia, recién llegué a la iglesia cuando tenía como unos 20 más o menos. Y me gustaba, pero nunca lo practicaba, nunca estudié al inicio, ¿no? Por mis padres siempre fui inculcado a estudiar una carrera de verdad, ¿no? Es algo que vamos a conversar de todas maneras, pero ya que lo mencionaste, la gente cuando les pregunta a ustedes qué son, o sea, hablando profesionalmente o a qué se dedican, ustedes dicen músico, y siempre imagino que los han visto orar, les han preguntado, no, pero de verdad, ¿qué son? ¿O qué más? ¿no? Sí. Además de eso, ¿qué hacen? ¿No? ¿Cómo respondes a eso normalmente? No, siempre con risa, pues, ¿no? Porque ya es una cosa que creo que todos los que estudiamos carreras afines al arte nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? A que nos hagan preguntas, ¿no? Claro, pero ¿qué? ¿No piensas tener una casa o de qué vas a vivir o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces... ¿En serio no piensan tener una casa? En realidad no. Entonces, como para entender la vida de un músico. No, igual es complicado porque, o sea, yo mismo he tenido siempre esa idea, ¿no? Y justo hablaba un poco con otro amigo músico acerca de esto y decía, yo estudié otra cosa, me dedico a otra cosa y estoy acostumbrado a recibir un sueldo a fin de mes, estoy dentro de una planilla y para mí sería muy complicado de repente manejarme de la forma en la que ustedes lo hacen, ¿no? O sea, dentro de lo profesional, ¿cómo es el día a día de un músico, ¿no? O sea, ¿cómo
cómo sobreviven para quitarle esa idea a la gente de que no van a poder vivir y tener una casa nunca, ¿no? ¿Quieres responder? Creo que tú puedes hablar. Es que él estaba metido en realidad. ¿Quién va a pasar el roche? Claro. ¿A quién lo van a condenar? Bueno, normalmente, bueno, se piensa que en realidad no hay algo fijo. Y en teoría, bueno, y en la práctica podríamos decir que es cierto. O sea, no es que hay una entrada como un monto, por así decirlo, fijo, que yo sé que voy a recibir semanalmente. Y eso de cierto modo es un reto, porque hace que me esfuerce en trabajar mucho más. Y normalmente, bueno, como todo trabajo, no sé, los pagos pueden ser mensuales, quincenales o semanales. Normalmente dentro de lo que yo me desarrollo, los pagos son semanales y en realidad no son nada malos. No tengo, creo que, nada que envidiarle a una persona que estudió otro tipo de carrera, ¿no? O que está asegurada o que tiene un sueldo. Claro. Qué bacán. Vamos un poquito de la música a la parte ya más cristiana, de repente, por decirlo así, vamos a ver. No estoy diciendo que la música no sea cristiana, que también lo vamos a hablar. Dejemos lo mundano. Dejemos lo secular, por decirlo así. Está separado. No, vamos a hablar igual de eso, pero quiero preguntarles igual cómo fue su encuentro con el Señor. Yo sé que Karen es muy distinto de repente a cómo ha sido la vida de George, pero Karen, tú has estado involucrada dentro de la iglesia desde siempre, ¿no? O sea, básicamente desde... Sí, en realidad es bastante emocionante porque en ambos, aunque seamos músicos, nuestra realidad es diferente. Porque en mi caso me he visto involucrada todo el tiempo en la iglesia. Yo creo que Dios tiene un propósito diferente para cada uno y creo que por eso se mueve de distintas maneras. En mi caso, yo siempre me he movido netamente, digamos, en el área de la iglesia, a diferencia de George, ¿no? Sí. Pero, o sea, en donde cada uno está, Dios nos usa de diferente manera porque he podido ver muchas cosas que Dios ha hecho en sus compañeros de trabajo a través de la vida de George. Muchos que quizá dijeron nunca voy a pisar una iglesia, después de un tiempo que George les compartió, estuvieron dentro de una iglesia, por no decir que muchos o la mayoría de ellos. Entonces... sí, y yo me quedo súper sorprendida porque yo llegué a conocer a varios de ellos y los veía que realmente decían como, no, jamás voy a pisar una iglesia, ¿no? Y se veían con cara de que jamás iban a pisar una iglesia. Pero, y fue muy sorprendente luego saber, ver y enterarme que ellos ya eran parte de una. Entonces yo creo que en el medio que cada uno está es usado por Dios de diferente manera. Y pues en mi caso sí. En mi caso crecí en un hogar cristiano, tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano donde desde pequeña fui involucrada en la música y para cantar en la iglesia. Mi mamá todos los domingos me hacía salir a dar mi especial en la iglesia desde que tenía, no sé, 3, 5 años más o menos. Y si salía a dar mi especial, todos los domingos me daba mi chupetín. Entonces, al principio salía por el chupetín, en realidad, sí. Entonces, pero realmente me siento muy, muy afortunada de poder haber tenido esas experiencias desde pequeña, que cuando ya me he seguido desenvolviendo de grande, o sea, para mí, sinceramente... me ha ayudado bastante poder empezar desde pequeña y a los 15 años ya empecé de manera un poquito más, digamos, a conciencia a hacerlo en la iglesia, entré al Ministerio de Alabanza y para mí sinceramente yo lloré cuando me dijeron vas a entrar al Ministerio de Alabanza. Yo lloré tal cual porque realmente era un deseo fuerte en mi corazón de poder hacerlo porque en mi caso me gusta cantar. Pero me gusta hacerlo para Dios, me encanta. Siento que para mí no tiene tanto sentido hacerlo si no lo voy a hacer para Él, ¿no? Entonces es como que hacerlo para Él me encanta, si no lo hago para Él no me gusta. Entonces he llegado quizá a tener como esa pasión o esa convicción en mi corazón. Qué chévere escuchar, por un lado, que haber nacido dentro de la iglesia básicamente y haber crecido dentro de la iglesia
y haberte dado cuenta de que tu don y tu talento que Dios te ha dado lo puedes usar para Él, ¿no? Dentro del Ministerio de Alabanza, como nos cuentas, luego empezar a desarrollarte profesionalmente y vamos a ir hablando un poco más también acerca de lo que has ido haciendo como Karen Campos. Y George, tú llegaste un poco después. Un poco bastante. Un poco bastante después. Sí, en realidad, sí. Hemos conocido el mundo, hermano. Sí, claro, bien conocido. Sí, yo llegué a la iglesia cuando tenía como unos 20, 21 más o menos. En algún momento alguien me predicó, pero creo que como todos, nunca le hemos prestado atención. En mi hogar no había nadie cristiano, tampoco nadie iba a la iglesia. Fui criado en un hogar católico, pero de todas maneras no practicante, ¿no? No un católico practicante, pero el típico católico, ¿no? De cierto modo, como hemos sido todos quizá, o gran parte en algún momento, hasta que Dios tocó la puerta, ¿no? Porque sin duda yo soy de las personas que cree que no tengo algún mérito en ir y yo buscarlo, o dije, oye, yo quiero ser cristiano, o cosas de ese tipo, para nada. Fue Él que en el momento que le terminó, pues me encontró, ¿no? Y yo simplemente caí ante su amor. Y fue una de las cosas más espléndidas que me han pasado en la vida. En realidad yo nunca pensé dedicarme a la música del todo. Cuando eso pasó, yo estaba estudiando otra carrera. Y... ¿Qué estudiabas? Medicina. ¿Qué tal el cambio? Una carrera de verdad. No, una carrera de verdad, una carrera de verdad, claro. Y nunca pensé conocerlo de esa manera, y yo creo que mi vida sin Cristo no tiene ningún sentido. O sea, realmente cuando le conocí, conocí el rumbo, el que yo deseaba, el que yo esperaba, el que yo anhelaba cuando tenía 15 o 16 años, el que pensaba que no iba a funcionar. En él funcionó de un modo increíble, ¿no? Y estoy muy agradecido con él por eso. Qué bacán de verdad poder escucharlos a ambos y ir desarrollando un poco el contexto de lo que vamos a ir hablando de la música un poco más adelante. Pero antes de eso vamos a hacer un corte y continuamos en la siguiente parte con George y con Karen aquí en Mala Influencia. Hasta ese momento estábamos conversando acerca de cómo llegaron ambos de repente a los caminos del Señor. Karen, me contaste, básicamente creciste dentro de la iglesia. George, me contaste que habías llegado un poco tarde, un poco después, en el tiempo justo. Y ahora queremos conversar, quisiera preguntarles o hacerles ya la pregunta que es un poquito la más picante, por decirlo así, lo que la gente lo tiene como tabú, y creo que George tienes un poco más de experiencia en esto. ¿Un músico cristiano puede desenvolverse y trabajar fuera de la iglesia? Y si es así, ¿en qué ámbitos y en qué lugares se puede? Ok, bueno, creo que sin duda no podría dar una respuesta, por decirlo, correcto, ¿no? Porque yo creo que cada iglesia tiene una manera de pensar y una manera de llevarse con respecto a ese tema. Pero hubo algo que me aconsejó un pastor, ¿no? Cuando yo decidí empezar a trabajar fuera de la iglesia, porque hasta ese momento solamente tocaba dentro de mi iglesia o tocaba en otras iglesias, pero no era como un trabajo o algo así, solamente claro. Iba y... No te solventaba, ¿no? Claro, y yo estaba estudiando música y era lo que iba a hacer, entonces... ¿Cómo voy a sobrevivir? Estaba en la iglesia y no recibía un sueldo, porque obviamente yo entendía que era un servicio. Y ahora, ¿de qué como? Ahora sí iba a ser tal cual, ¿no? lo que la gente decía. Entonces se cumplió lo que la gente decía. Entonces empecé a ver otras opciones, ¿no? Salir de la iglesia para trabajar. Y muy al margen de que si era correcto o no hacerlo, ya que en realidad hay muchas maneras en las que un músico puede trabajar y desarrollarse, no solamente tocando. Claro. Pero lo que yo quería era tocar, porque veía que era lo que me gustaba mucho más que quizá poder enseñar o cosas de ese tipo, que me encanta, pero que prefiero tocar en realidad. Entonces un pastor me aconsejó algo muy importante, me dijo, creo que eso se puede aplicar para todo. Me dijo, si vas a ir y no vas a mostrar a Cristo y te vas a perder y no el típico perder como que te vas a emborrachar o cosas de ese tipo, sino simplemente el perderte de lo que Dios quiere hacer contigo, ¿no? Si vas a perder la ilación de lo que estás llevando o aprendiendo aquí en la iglesia, te recomiendo que o cualquier trabajo mejor no lo hagas. Claro, no necesariamente por ser un trabajo como músico fuera de la iglesia, sino que un consejo general, ¿no? Cualquier trabajo que te aleje del Señor, no lo hagas. Ajá.
Entonces, óralo, me dijo, ¿no? Y en ese momento lo tomé y no fui. Porque sabía que ¿Qué te ibas a perder? que me iba a perder. Que quizá no estaba listo para asumirlo, o sea, con la responsabilidad que amerita, Claro. pues, ¿no? Porque sin duda, yo creo que todos los que trabajamos en lugares en donde no necesariamente hay gente cristiana, o Claro. quizá la mayoría, o tú eres el único cristiano. Y lo más probable es que pases desapercibido, ¿no? Como que nadie incluso se tendría que enterar que eres cristiano, tú vas y haces tu trabajo. Ahí oculto. No, en donde yo trabajo no. En donde yo trabajo, los músicos saben quiénes son los músicos cristianos. Y lo primero que te preguntan es, ¿qué es aquí? Claro, ¿No? ¿Por qué no estás en tu iglesia tocando? infiltrado, ¿qué haces ¿No? acá? Si ustedes son los primeros que nos dicen a nosotros mundanos. ¿no? As. O sea, y me di cuenta, y es la verdad, ¿qué les iba a decir? ¿No? Sí es la verdad, si la comunidad cristiana muchas veces lo primero que tiende es a estirar el dedo antes que preguntarles por qué, cuáles son sus necesidades, qué los llevó hasta allí, etcétera, ¿no? Lo que sea. Y les empecé a mostrar lo que Cristo había hecho en mi vida, pero de un modo distinto, Claro. ¿no? Para esto yo seguía a muchos músicos que eran cristianos y que eran músicos, no sé, de Marc Anthony, de Aventura, de artistas del medio, Michael Jackson, etcétera, etcétera. Me daba cuenta que una de las cosas que ellos decían es, muestra a Cristo todo el tiempo. Y me costaba al inicio, hasta que encontré por dónde iba el asunto. Gracias a Dios pude desarrollarme de un buen modo dentro de mi carrera, y eso me hizo tener, de cierto modo, cierta aceptación, y estaba ya en muchas partes. Y lo primero era, oye, veo que tocas bien, ¿no? ¿Dónde aprendiste a tocar? Aprendí a tocar en la iglesia. Y eso fue el punto de quiebre, porque me di cuenta que todo el mundo le importaba esa historia o quería escucharla. ¿Cómo así? Yo también quiero eso, yo también quiero aprender. O qué chévere, o simplemente se quedaban en el aire y luego en otras conversaciones se mostraban como eran, ¿no? Y me di cuenta que bueno, esa era la forma en la que yo podía mostrar a Cristo, ¿no? Qué bacán. Entonces, básicamente desde el consejo que te dieron, que en su momento te diste cuenta de que no estabas de repente listo para poder afrontar tal responsabilidad, pero ya cuando fuiste encaminándote y desenvolviéndote de repente en el ámbito, bueno, los músicos se conocen todos entre sí, como dices tú, ¿no? O sea, el ámbito musical, el gremio de los músicos, por decirlo así, dentro de una ciudad, todos se conocen. Y no solamente la ciudad, en un país entero creo que todo el mundo se conoce. Ahora más con las redes sociales es mucho más fácil que sepan quién es quién, ¿no? Pero te identifican como cristiano, saben que eres cristiano y se alarman, como dices, y dicen, oye, ¿qué hace este cristiano acá entre nosotros, no? Pero a veces nos olvidamos de tender este puente hacia estas personas que ¿quién les va a predicar, no? ¿Quién les va a compartir? Y lo que nos imaginamos es que le vamos a compartir, pero vamos con la Biblia, hay que llevarlos a la iglesia y es el único lugar donde les podemos compartir a estos músicos. Si ellos no van a la iglesia, nunca se van a convertir. Es lo que la mayoría de gente piensa y lo que incluso ellos piensan y que no hemos hecho mucho por cambiarlo. A mí me sorprendió, una vez estábamos con unos jóvenes, ¿no? Íbamos a hacer como un pequeño evento, ¿no? Para poder invitar a personas que no conocían a Cristo y predicarles. Ese día, en la reunión previa, creo que éramos como unas 10 personas, ¿no? 12 personas, y dijimos, cada uno va a traer 1 o 2 invitados. Genial. Cuando llegó el día, habían traído invitados o que eran cristianos o no habían traído invitados. Y ya luego que pasó el evento, ¿por qué no trajiste tu invitado, no? No, es que yo no tengo amigos que no son cristianos. Uy. ¿Cómo? Entonces, ¿a quién le predicamos? Si no tenemos amigos que no son cristianos. Y eso no lo hago en ningún afán de juzgar o de jactarme o algo así. Pero es la realidad. Pero O sea. el 90%, el 95% de mis amigos no son cristianos. De verdad. Y es lo chévere de estar allí, porque si no, imagínate, ¿quién la compartes? ¿Dónde eres luz? Donde todos brillan, sin duda no podría ser luz, ¿no? Hay que estar dentro de un lugar en donde hay oscuridad para poder ser luz. Entonces, yo creo que ese es el reto que tiene la iglesia, ¿no? Poder unir la gente que ellos dicen, ¿no? El mundo, ¿no? Como que están súper allá, ¿no? Y nosotros estamos aquí en un lugar súper privilegiado. Entonces, es el reto que tenemos, ¿no? Como iglesia. Qué loco y qué bacán. Lo que el Señor hace, ¿no? O sea, cómo lo va haciendo Él, cómo va Él encaminando la vida de las personas. A ver, yo estoy seguro de que mucha gente de repente no les ha parecido y hasta ahora quizás no les parece que tú estés trabajando de repente en ámbitos que para ellos no están bien, como
No, están claro, tan- es como que no, ¿qué hace tocando ahí? Si es cristiano, se está contaminando, está tocando para el mundo, ¿no? O sea, Si toca para Dios, ¿cómo Claro. puede tocar para el mundo también? claro, ¿no? y ese es un conflicto que muchas veces se ha dicho, ¿no? Y que mucha gente lo ha sojuzgado porque es su criterio o porque ha sido así su enseñanza, su adoctrinamiento dentro de la iglesia donde está, que se respeta de todas maneras. Pero yo también comparto lo que tú dices, de que el Señor prepara y capacita a determinadas personas, o sea, también hay que tener cuidado con eso. No todos pueden hacer eso, o sea, Sí, no sí, todos van a pasa. tener la misma responsabilidad para hacer eso, pero sí prepara a ciertas personas para que sean quienes compartan a estas personas que de repente nadie más los va a poder alcanzar, ¿no? O sea, y puede ocurrir. Ahora, eso es por la parte tuya, que es ahora que nos has dado la respuesta. De repente, Karen, ¿tú cómo has visto el trabajo de George? O sea, creo que lo mencionamos hace un rato, ustedes están casados, ¿sí, no? Sí, creo. sí, sí, sí. George dicen, ¿sí? Sí, 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 bueno, ya, pero lo que hace la pandemia, ¿eh? Sí, pero, pero sí, están casados y ¿cómo ves tú de repente cómo ves el trabajo de George? De repente él, tú dijiste, ¿no? Él está más involucrado de repente en la parte secular, no cristiana, por definirlo de alguna manera, trabajar y desenvolverse de esto, o sea, ¿te inquieta, te incomoda? ¿Cómo lo ves? Bueno, Haces que se persine cuando llega a la casa de repente. lo Desinfectas. desinfecto. Ok, sí, bueno, la verdad es que no me incomoda para nada porque antes de casarme y antes de todo, cuando todavía hace muchos años atrás, Cuando te perseguía. yo pensaba muy diferente en general, ¿no? Quizá yo era de ese grupo que hace un momento George acaba de mencionar, ¿no? Tú lo señalabas a de George. decir, uy, no, ¿cómo? O sea, que como que para acá están los santos y para acá están los impuros, ¿no? Ah, Entonces, no así, pero o sea, un Claro, era ejemplo, ¿no? básicamente O sea, el- básicamente. La verdad, yo era de ese grupo, digamos, ¿no? Y que creo que estaba en ese grupo, llamémoslo así, por desconocimiento, ¿no? Porque realmente cuando tú profundizas mucho más acerca de Jesús, de quién era y qué es lo que hacía, no te puede caber en la cabeza ese tipo de pensamiento. Cuando realmente no conoces acerca de él, sino lo conoces a él y lo estudias a él como la persona que fue, ¿no? Porque en ningún momento vemos a Jesús de esa forma, ¿no? Ya santos para acá, impuros para acá, ¿no? O cosas de ese tipo. Incluso las personas que supuestamente eran impuras, Jesús nunca las señaló. Y por lo general él siempre estaba con personas no cristianas, más que con cristianas, porque las cristianas ya tienen a Jesús, pero los que necesitan, hacia ellos tenemos que ir, ¿no? Entonces, como decía, la verdad es que al principio no pensaba así, hasta que poco a poco profundicé más. Y actualmente la verdad es que cuando yo ya lo comencé a conocer un poco más, empezaste conocer ahí su trabajo y a leer así. sus WhatsApps que te escribía. Entonces, la verdad es que en ningún momento me incomodó su trabajo. Por el contrario, yo admiro su trabajo porque yo siento que yo no lo podría hacer. Así es que, de Tú verdad, sí te pierdes en el mundo, ¿no? yo creo que la primera noche nomás. Entonces, yo sí, la verdad, por ese lado, por el contrario, yo admiro su trabajo y admiro lo que Dios hace a través de él y de su trabajo, ¿no? Porque como repito, yo siento que yo sí me perdí, eso no es para mí, ¿no? Entonces, por ese sentido, por el contrario, yo lo apoyo y lo he apoyado siempre, y por el contrario me ha alegrado bastante ver todo lo que Dios ha hecho a través de sus amigos y todo lo que ha pasado, ¿no? Que lo he contado hace un momento. Yo creo que Dios para cada persona tiene un propósito diferente y en base a eso se mueve en medios diferentes y no necesitamos a veces entenderlo del todo, ¿no? Simplemente dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer con cada persona, ¿no? Porque sería, no sé, de mi parte sería como, no sería correcto que yo trate de atar a la persona que tengo a mi lado y que venga hacia donde lo que yo creo o al revés, ¿no? Por ejemplo, él también sabe que yo no puedo hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y no te va a obligar a hacerlo, Y no claro. me va a obligar a hacerlo, ¿no? O sea, yo me muevo en un medio y él se mueve en otro medio, ¿no? Entonces cada uno respeta lo que hacemos y por el contrario, admiramos al otro y valoramos eso. Y se apoyan, ¿no? Sí,
quiero recalcar algo que dijo, el hecho de que a pesar de que no lo entendamos del todo, eso no significa que tenemos que juzgarlo, ¿no? Entre los comentarios que le ponen a Dante Hebel cuando suele hacer sus publicaciones, también súper picantes y muchas veces controversiales, hubo un pastor que le puso: Dante, yo de verdad no entiendo lo que haces, incluso no lo comparto y no permitiría que nadie en mi iglesia haga eso, pero por favor nunca dejes de hacerlo, porque estás ganando a muchas personas y muchas personas a través de ti, personas que les han predicado por años y que nunca habían ido a la iglesia, a través de ti ahora están yendo a la iglesia, así que nunca dejes de hacerlo. Y eso es un pensamiento muy chévere, ¿no? Y Qué creo loco. que es algo muy interesante lo que él acaba de decir, y para acotar quizá o complementar un poco, yo creo que es más importante en la vida de un cristiano ver sus resultados y sus frutos, que es lo que dice la palabra, porque quizá muchas veces nos dejamos llevar por la parte superficial, por el parecer cristiano o el vestirme como cristiano o el verme como cristiano, más que por el serlo. Entonces creo que lo más importante es poder ser y mostrar a Jesús, que tratar de vestirme o de aparentar que lo soy, ¿no? Más que aparentar, creo que debe ser, ¿no? Y serlo de corazón. Qué bacán, me alegra poder escucharlos a ambos y poder ver cómo se han complementado hasta para responder y ver cómo se han apoyado en esto. Y lo que dijiste tú, Karen, hace un momento de tú estás haciendo de bendición por tu lado, bueno, no separado de George obviamente, sino en el ámbito en el que el Señor te ha puesto, y él está haciendo también por su lado en el ámbito donde el Señor lo ha puesto para bendecir a las personas. Y qué bacán que el Señor los haya unido y que ahora estén trabajando de esa forma, y no solamente dentro de la música, sino que están obviamente desarrollándose como pareja, desarrollándose, apoyando a Karen ahora que es artista. Karen, por eso, síganla en las redes sociales. Síganme en las redes sociales, como chicos, Karen como Karen Campos. Campos, en Instagram, en Facebook, por ahí. Búsquenla en Spotify. En Spotify, búsquenme, por favor. Si supieras que cuando la conocí no hablá. De Era una muda. No hablaba y ahora habla hasta por los codos. Síganme, si la vieras en sus redes sociales. Y yo digo, no ¿Cómo ha puedo cambiado, creer. ¿Cómo señor? ha cambiado? Señor, cambia a las personas. Sí, Síganme, por favor. Karen está, bueno, como artista ya desde el año pasado, que por ahí iniciaste con esto. Y felicidades por eso, Karen. George también es un músico increíble, siempre la gente te ha reconocido por eso, porque eres muy buen músico. O sea, no solamente músico, sino que como cristiano estás siendo ejemplo en el lugar donde el Señor te ha puesto, y me alegra mucho por ambos. Karen, ahí no se dio la boda física porque nos agarró la pandemia y todo lo demás, pero Karen fue a dejarme la invitación hasta el trabajo. O sea, somos amigos desde hace mucho tiempo. Me alegra de verdad su matrimonio, lo que están haciendo, lo que Dios está haciendo con sus vidas, el emprendimiento que tienen con este negocio que han iniciado también fuera del ámbito musical. También tienen un emprendimiento que es Crocamel. Crocamel, sí. Y les está yendo muy bien también en eso, así que también sigan en las redes a Crocamel. Síganos en las redes a Crocamel, por favor, ahí van a estar Está todo un influencer, todos. está acá. Influencer, ya no deja hablar a nadie. No, amigos, gracias de verdad por el tiempo, por venir a conversar un rato aquí en Mala Influencia. De verdad, me gustaría poder conversar más con ustedes de esto, y hay muchas cosas que podríamos seguir compartiendo. Esperamos que haya una nueva oportunidad más adelante. Y Si de nos invitas, yo creo que sí. De todas maneras, vamos a armar ahí. Si trae un queque. Si pones a traer el queque como hoy día, Ya. de todas maneras, amiga, acá vas a estar. No te preocupes. Todos los sábados estamos acá de hambre, así que... No, gracias de verdad por lo que están haciendo para el Señor y por haber estado aquí en Mala Influencia. Muchas Dios les gracias bendiga a y ti. sigamos para adelante. Gracias.